muy tranquilo, eso precisamente la autoridad de gobierno, No, que está todo bien enredado. Estaba bien complicado. Quedó pendiente, ¿te acuerdas ayer que lo dijimos? Lo que ocurrió con la salida de Patricio Fernández Chadwick. Que renunció. Renunció, ahora, renunció Y el argumento como dijo, asesor presidencial para la conmemoración de los 50 años del golpe. Lo que ocurrió es que él, obviamente, recibió críticas bien destempladas por parte de agrupaciones de derechos humanos y del Partido Comunista por algunas declaraciones que hizo en una entrevista con Manuel Antonio Garretón en la radio de la Universidad de Chile. Quiero que escuchemos el extracto de lo que ocurrió en esa entrevista, las repercusiones que hubo y por qué finalmente terminó por salir de su cargo. Aquí está. Tú podrás, y los historiadores y los politólogos podrán discutir por qué y cómo se llegó a eso. Pero lo que podríamos intentar acordar es que sucesos posteriores a ese golpe son inaceptables en cualquier pacto civilizatorio. Uno dirá, oye, pero el tipo dice una cosa que más o menos hay un consenso. El problema está, más allá de la opinión suya, del pollo mía. Yo estoy describiendo, estoy haciendo periodismo informativo en esta pasada. Él hace una, digamos, deja abierto, si se quiere, y dice, ¿por qué se llegó a eso? ¿Por qué se llegó al golpe? Dice, los historiadores, los politólogos, porque Manuel Antonio Garretón es politólogo, ustedes pueden discutir por qué se llegó a eso. Y esa discusión está abierta, ¿verdad? Lo que ocurre posterior al golpe, eso deberá ser una, digamos, una opinión generalizada de las brutalidades, de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. ¿Se entiende? Y agrupaciones de derechos humanos y el Partido Comunista, que hay que decirlo, nunca les gustó la designación de Patricio Fernández Chadwick porque no venía de su mundo, y hay que decirlo. Es cuando dice, ¿por qué se llegó a eso? Entonces, ¿qué es lo que dicen estas agrupaciones y el PC? Es que él relativiza, que él de alguna manera deja un espacio para poder discutir de algo que, según las agrupaciones de derechos humanos, el Partido Comunista y seguramente muchas otras personas consideran que no hay que discutir eso, y que el golpe de Estado no debió ocurrir bajo ningún punto de vista y que no había ninguna circunstancia para qué. Claro, el revuelo que se causó fue tal que finalmente el hombre en pantalla, Patricio Fernández, dijo, mi persona se ha vuelto un escollo para el buen desarrollo de esta conmemoración y el resto es tan grande e importante que quisiera pedirle entender mi decisión indeclinable de hacerme a un lado. Y así fue la carta que le envió al presidente para renunciar a este cargo. Ahí está la carta. Ahora, claramente esto, desde la lógica política, el presidente le hace un guiño al PC y a las agrupaciones de derechos humanos, porque claro, yo me imagino que el presidente a esta altura comprarse otro problema, sobre todo de sectores que son de su gobierno, que son aliados de su gobierno, habría sido, creo yo, un error. Pero insisto, Patricio Fernández desde el minuto 1, desde el PC y de agrupaciones de derechos humanos, no contaba con la venia porque no venía de ese mundo. Pero además hay toda una serie de caricaturas que se han ido haciendo en el último tiempo. Todo el tema de Ñuñoa, el tema de Liguria, el tema de una cierta izquierda y otra izquierda que tuvo pérdidas de todo tipo, pero sobre todo humanas. Claro. Entonces hay un sector después del golpe, que claro, que es muy crítico del golpe, muy crítico, por supuesto, y absolutamente, como dijera yo, de un rechazo total a lo que fue la dictadura, pero no tuvieron víctimas entre ellos. Entonces, mira la loca cosa, que están todos en la misma, que les parece que es reprochable todo el periodo de la dictadura, pero hay unos que como tuvieron víctimas y fueron los más afectados, cierto sector político, y entonces como que no están en la misma cancha. O no tienen el derecho de expresarse porque ellos no fueron las víctimas directas. Correcto. Entonces, es un asunto. Y te agrego una cosa. El exministro, padre adoptivo de Marco Enríquez Ominami, Carlos Ominami, él fue militante del MIR. Y hay que recordar que el movimiento de izquierda revolucionario, el MIR nunca perteneció al gobierno de la Unidad Popular, porque era aún más radical, más marxista-leninista. En un principio estuvo en el GAP, del Grupo de Amigos Personales, pero después se salió con Max Marambio. Y fíjate que Carlos Ominami, exmirista, dijo el golpe militar tuvo apoyo popular. Porque claro, en ese minuto efectivamente había un apoyo popular. Entonces, las discusiones de los 50 años, creo yo, son interesantes porque se ha abierto, no sé si te pasa a ti, Pollo, se ha abierto el espectro y antes habían cosas que no se podían decir,
cosas que no se podían discutir, temas que no se podían poner sobre la mesa, y hoy día está abierto. Yo te puedo más allá de la opinión personal. Sí, yo y eso es legítimo. Modestamente me he echado a hacer un mini análisis en el tiempo del cual disponemos de este tema. Yo creo que, claro, pese a que han transcurrido recién 50 años, sí, porque para una generación enorme sigue estando el tema muy presente y muy cercano, pese a que han pasado 50 años. Pero además hay generaciones, todos los menores de 50 años, que no vivieron la experiencia de la Unidad Popular ni del golpe de Estado, también han recibido una suerte de información que tiene que ver cómo se te entregó y se te educó los libros de historia, o cómo se transmitió de los padres, los abuelos, los que sí vivenciaron la experiencia de esa. Pero yo te quiero decir algo, yo creo que, y esto lo demuestra la historia, ¿no? Quien la escribe son los que triunfan, los que ganan. Y el golpe de Estado significó el triunfo de una derecha no democrática, de un ejército que se impuso, la Fuerza Armada, frente a un gobierno democrático. Te agrego una cosa ahí, un punto ahí, un punto seguido. Acuérdate que los 40 años, el gran logro que se estableció, casi como un acuerdo nacional, por decirlo de alguna manera, fue que fue un golpe cívico-militar. ¿Te acuerdas que siempre se habló de dictadura militar? Hasta el propio Piñera habló de las responsabilidades civiles. Bueno, habló de los cómplices pasivos. Por eso, entonces se había avanzado una enormidad respecto a este discurso que se instaló porque estuvieron instalados 17 años y contaron la historia como ellos quisieron, tergiversándole con una prensa absolutamente a favor. El punto es otro. Si es como cuando yo Ojo que había una prensa que era... Pero acuérdate cómo fue. Los militares, ¿qué hicieron? Cuando instalaron la idea de Diego Portales. Sí, por supuesto. Ya, pues entonces lo portaliano... Sí. ¿Por qué te quiero decir esto? Porque y Liberación Nacional, acuérdate, siempre tiene sombra. Yo quiero nombrar a Manuel Guerrero, que seguramente va a cumplir el papel o el rol que tenía Patricio Fernández Chadwick, hijo de Manuel Guerrero, del mismo nombre, uno de los degollados. Sí, claro. En el año 1985, que le significó la salida al general César Mendoza, de la Dirección General de Carabineros. Él llega como jefe de contenidos del segundo piso. ¿Y por qué? Porque leí una entrevista bien interesante, donde nuevamente hace referencia a un libro que yo lo estoy leyendo y que lo recomiendo, que se llama Salvador Allende, la izquierda de la Unidad Popular. ¿Mansuy? De Daniel Mansuy, si lo podemos mostrar. Que es un hombre de derecha. Que es un hombre más bien de derecha, que él habla porque su padre era militar y que fue ministro del gobierno del presidente Allende, cuando el presidente Allende llama a los militares al gabinete para evitar la posibilidad de un golpe. A Prats como ministro de Interior. Entre otros a Carlos Prats, exactamente como dices tú, como ministro del Interior. Y ese es el libro. Y fíjate que Manuel Guerrero habla justamente de lo que se instala en los 40 años, que fue una dictadura cívico-militar, ¿correcto? Como que cada década se va instalando algo. Y él habla y hace una crítica respecto al libro de Daniel Mansuy, cuando señala que él le pregunta a sus hijos por qué, o más bien sus hijos le preguntan a él, por qué sigue instalada esta discusión, si de alguna manera se superó lo de la revolución de 1891, por ejemplo. Claro. Y Manuel Guerrero dice algo que es notable. Claro, le dice, porque como lo dice la palabra, fue una guerra. Habían bandos. Las fuerzas militares se dividieron. Así fue la revolución de 1891. La época del Macea. Pero en el caso del 11 de septiembre de 1973, más allá de la información de la época de los famosos guerrilleros cubanos, más allá de la información respecto al plan Z, de la cantidad de armamento que había, claro. Oye, perdón, y lo digo solo, no había ninguna proporción. Es cosa de ver lo que ocurrió el 11 de septiembre con el presidente Allende, que es interesante ese punto respecto a por qué digamos, lo que ocurre posteriormente no fue un enfrentamiento. Sí. Esto fue, perdón, puedo decirlo, ¿no? A mi modesta opinión, esto fue una masacre. Pero si no cabe duda, si el informe Rettig lo deja más que claro. Más allá de, más allá de los torturados, más allá de los detenidos desaparecidos, más allá de las víctimas, desde la lógica militar, no hubo dos fuerzas. No lo hubo. No, sí, mira, lo que pasa es que lo complejo de esto es que siempre está teñido de mucha pasión. Hay poca racionalidad y mucha emocionalidad en esta conversación. Claro. Entonces va a depender mucho de, como digo, las experiencias familiares, sobre todo las generaciones nuevas, porque cuando hablamos de algo de 50 años atrás, lo deberíamos haber dejado hace rato atrás. Sí. Como se cumplen 50 años, hay una especie de revisionismo y hay sectores que quieren decir, oye, esto pasó y fue la responsabilidad de cierto sector. Bueno, y el otro sector dice, no sé, no estoy tan claro en eso. Lo que sí sé es que entonces... En el Consejo Constitucional... refleja mucho lo que está pasando en términos... Hay sectores del Partido Republicano en el Consejo Constitucional que están proponiendo
que Krasnov, por ejemplo, Claro, o que Iturriaga Neumann después de los 75 años pueden cumplir la condena en su casa. condena en su casa. Eso es como que, no sé, porque Bueno, dicen- yo lo pongo en antecedente, yo solo digo las cosas como están hoy día. Por eso, Entonces, pero además, mira, para la época, y por eso digo que es re interesante quitarle, a ver, ¿cómo decirlo? Emocionalidad al asunto, porque si no te nubla la razón. Y esta cuestión hay que verla con, no con distancia, porque es difícil, porque estáis dentro de, ocurrió en Chile, está en tu país, pero hay que empezar a leer otras fuentes. Correcto. No necesariamente. Entonces tú empezás a cachar las versiones de que esto, por más malo que haya sido el gobierno Allende, claramente obedeció un plan que venía diseñado, y lo dicen los propios, lo dijo hasta Kissinger, en la época de Nixon, era la época de la Guerra Fría. O sea, tiene muchas patas, es muy amplio, no se puede abarcar o cubrir desde un solo punto de vista o sobre una sola razón. Son demasiadas, entonces, pero hay gente que se cuelga de una, le basta con eso, y con eso se justifica. Por eso es que la emocionalidad, como dices tú, te tiñe. Te nubla, claro, la pasión te quita racionalidad. Para cerrar, digamos, porque yo sé que estamos contra el tiempo, lamentablemente, para un familiar, por ejemplo, de un detenido desaparecido, esta discusión que nosotros estamos teniendo no tiene sentido. Y yo lo sé y lo entiendo. Para una persona que tuvo un problema durante la Unidad Popular, un problema serio, qué sé yo, que le quitaron su casa, que hubo situaciones de violencia, en fin, lo que nosotros estamos diciendo también. Y eso es difícil de poder traspasar. Pero hay una inmensa mayoría que de partida de la UP ya murió, que vivió la UP ya murió. Generaciones que ya y durante la dictadura ya cada vez menos. Y de hecho hay un poco porcentaje de personas que votaron para el plebiscito del 88 que siguen vivas. Pero yo creo que es interesante leer, de repente también es bueno escuchar otras cosas, como dices tú, otras fuentes. Y yo creo que este libro de Daniel Mansuy es una buena manera, creo yo, de, no sé, acercarse un poquito más a lo que significó. Te digo algo para cerrar. El gobierno de la Unidad Popular, por supuesto. Y con esto quiero cerrar. Es tan simple como que en el fondo, como no nos vamos a poner de acuerdo, y yo y tú tenemos diferencias más bien morales y éticas, mejor no entro en esa discusión. Tú te vas a quedar con tu idea. Claro. Y yo voy a mantener la mía. No tratemos de ponernos de acuerdo porque estamos tan lejos que nunca vamos a acercar posiciones. Creo que en esta pasada es mucho más saludable en ese sentido, por la convivencia. No, es como cuando chicos te dicen en la mesa no se habla ni de política ni de religión. Ahora no se puede hablar de ninguna cuestión tampoco. Bueno, en una época en Chile no se podía hablar por eso y hay que decirlo. Mucha gente no lo hablaba por miedo. Y eso es lo que se está viendo hoy. Está todo radicalizado, se está polarizando. Padre querido, después de 50 años. Que yo sé que estás en un mejor lugar que yo, gracias, porque siempre dijiste que en tu casa se hablaba de política y se hablaba de religión. Vamos a la pausa, ya volvemos con más Talk Show.